Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Voy a compartirte unas enseñanzas de San Antonio María Claret, obispo, un gran obispo español, un gran santo, que daba mucha importancia al catecismo. Él creó varios catecismos, creó imprentas, creó una manera de evangelizar de una manera muy sencilla a través de estampitas, de pequeños folletos, en fin, un gran hombre, un gran santo, y vamos a aprender qué nos tiene que decir él hoy y por qué lo traemos aquí en estos momentos. La importancia de hacer y hacer bien la señal de la Santa Cruz. Padre, ¿qué señal tiene el cristiano para distinguirse de los que no lo son? Hijo, la Santa Cruz, porque en ella nos redimió nuestro Señor. ¿De cuántas maneras usamos la señal de la cruz? De dos, que son signarse y santiguarse. ¿Qué cosa es signarse? Signarse es formar 3 veces la cruz con el pulgar de la mano derecha, la primera en la frente, la segunda en la boca, la tercera en los pechos, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. ¿Qué cosa es santiguarse? Santiguarse es formar una cruz con la mano derecha extendida desde la frente a la cintura y desde el hombro izquierdo al derecho, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy importante aquí hacer ver, destacar, que tenemos que hacerlo de hombro a hombro. Normalmente la gente lo hace mal, lo hace en la parte baja y entonces hace una cruz invertida, es decir, no cristiana, satánica. ¿Tiene importancia? Pues la tiene, hay que hacer las cosas bien. Es de hombro a hombro. Cuando nos signamos, ¿por qué formamos la cruz en la frente? Para que nos libre Dios de malos pensamientos, por la señal de la Santa Cruz. Lo hacemos en la frente para que nos libre de malos pensamientos. ¿Por qué formamos la cruz en la boca? Para que Dios nos libre de malas palabras, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Ese es el tercero. El líbranos, Dios nuestro, en el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué formamos la cruz en los pechos? Para que nos libre Dios de las malas obras. Porque nos signamos y santiguamos con la mano derecha. Porque la derecha es la principal y en el servicio de Dios hemos de emplear siempre lo mejor. ¿Por qué cuando formamos las cruces empezamos por la parte izquierda? Para significar que por medio de la cruz hemos pasado del estado de culpa al estado de gracia. En nombre del Padre, del Hijo, vamos a la parte izquierda, y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos de la parte izquierda a la derecha, de la culpa a la gracia, que es el trabajo del ser humano, es salir, corresponder a la vida de gracia para poder salir del pecado y vivir en la gracia. Del pecado a la gracia. Por eso vamos de la izquierda a la derecha. ¿Será conveniente usar algunas veces de la señal de la Santa Cruz? ¿Será conveniente usar algunas veces la señal de la Santa Cruz? Sí, Padre. Para honrar a Jesucristo, para defendernos de nuestros enemigos y para tener acierto en nuestras obras. ¿En qué otras ocasiones será conveniente que nos santiguemos o signemos? Al levantarnos de la cama, al acostarnos, al salir de casa, al entrar y salir de la iglesia, cuando nos moleste alguna tentación antes de comer y al dar principio a alguna labor u ocupación. Repito, ¿en qué otras ocasiones será conveniente que nos santiguemos o signemos? Al levantarnos de la cama, al acostarnos, al salir de casa, al entrar y salir de la iglesia, cuando nos moleste alguna tentación antes de comer y al dar principio a alguna labor u ocupación. Bien, pues una vez que ya hemos aprendido lo que significa santiguarse y signarse, por qué se hace, el sentido que tiene cada gesto y la importancia que tiene y cuándo debemos hacerlo, démonos cuenta si estos son enseñanzas de la Iglesia Católica, de un verdadero pastor. Veamos
qué es lo que ha pasado con Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio dio una catequesis en abril del año 2018 sobre este tema, que fue católica, que no estuvo mal, lo pueden encontrar en internet. Sin embargo, recientemente, hace unos días, ha declarado un exfutbolista, Sergio Roberto Mancini, de 57 años, un italiano que actualmente trabaja como seleccionador nacional de la selección italiana de fútbol y que tuvo un encuentro con Francisco Bergoglio. Departieron un ratito, charlaron un poquito y fijaos lo que ocurrió. Francisco Bergoglio convenció a este entrenador tan famoso, este exjugador de fútbol internacional tan famoso y actual entrenador, lo convenció para que no hiciera más la señal de la cruz en el campo de fútbol. Y esto lo sabemos porque el propio protagonista, Mancini, en una entrevista el pasado 20 de diciembre, que os dejo el link para que la podáis ver si queréis, le cuenta a la entrevistadora este detalle, esta situación. Mancini le dijo al TG5, el canal de televisión italiano, que es un católico de toda la vida y que tuvo la suerte de crecer junto a una parroquia. Mi vida era la escuela, la casa y la parroquia. También contó que visitó en un par de veces Medjugorje. A la pregunta de si suele rezar en el campo, Mancini respondió no, en el campo no. Muchos hacen la señal de la cruz, interrumpe la periodista ligeramente sorprendida, y Mancini explica lo siguiente. Yo solía hacer eso también, eso de santiguarme, ¿sabes? Esperando que no pasara nada durante el juego. Luego fuimos al Papa, su equipo fue a visitar al Papa, y el Papa Francisco le dijo, o me dijo, porque lo está contando Mancini, ¿por qué estás haciendo la señal de la cruz? ¿No tienes otros pensamientos en ese momento? Así que desde ese momento ya no lo hago. No quiero que el Papa se enoje, y se sonríe. ¿Ven? ¿Ven ustedes lo que pasa con este señorito cuando se le toma en serio y se le escucha y se le hace caso? Ha conseguido que un católico deje de santiguarse antes de empezar su trabajo, cosa que ya acabábamos de ver hace un momento, que el gran obispo San Antonio María Claret en el catecismo enseñaba a los niños que antes de empezar una labor u ocupación es conveniente santiguarse. Francisco Bergoglio aprovechó la oportunidad para volver a confundir, para hacer que este católico deje, como él dice, antes lo hacía, así que desde ese momento ya no lo hago, no quiero que el Papa se enoje. El problema de considerar Papa a este sujeto, a este destructor, a este usurpador que hace tanto daño y que confunde tanto. Qué pena que no aprovechara la oportunidad, la ocasión para hacer una catequesis, para reforzar la fe de este entrenador de fútbol y decirle, pues haces muy bien en santiguarte antes de cada partido, que ores un poquito, que ofrezcas el trabajo, la labor al Señor y que le des gloria a Dios en todo lo que hagas, que des testimonio público de tu fe, me parece estupendo. Pues no. Todo lo que hace es que ridiculiza el gesto de santiguarse, le quita la fe y la sana y santa costumbre que tenía este entrenador, en vez de purificar su gesto, porque seguramente le habría venido bien eso, lo que digo, una catequesis, explicándole lo que significa santiguarse. Y quizás nos muestra una vez más que sea enemigo de la cruz de Cristo, o sin quizás. Ya vemos que el pectoral que lleva en el pecho no es una cruz, sino aparenta ser un pastor, pero tampoco es un pastor, es otra cosa. Ya explicaremos otro día qué significa ese pectoral que lleva al pecho, pero de cristiano católico no tiene nada. Esto es lo que tenemos, confusión de este señorito. No me gusta hablar de él, no me gusta que tengamos puesta la atención en él porque no es conveniente. La mirada tiene que estar en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Eucaristía. Y, por supuesto, siempre de la mano de la Santísima Virgen María, a la que él suele menospreciar como mínimo cada vez que puede.
Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ese doble lenguaje masónico confunde mucho a los católicos, porque, como decía, su doble lenguaje, su doble discurso, su double mind masónica, en la cual hay veces que te da discursos que suenan a católicos, como la catequesis que dio en Roma en 2018 sobre este tema de santiguarse, no sonaba mal, sonaba católica. Y entonces los católicos escuchan estas cosas, sus momentos en los que parece católico, y ya les parece suficiente y les parece que es un papa y que incluso es católico. Pero constantemente, como en este caso con este entrenador, su doble discurso manifiesta que de católico no tiene nada, sino al contrario. Aparta a la gente de la fe, no la confirma en la fe, sino al contrario. Terrible realidad a la que nos enfrentamos, y que si yo aquí la traigo una y otra vez con distintos ejemplos, no es más que nada para que quien está todavía despistado se dé cuenta y abra los ojos a la mera realidad, a la pura realidad. Aunque no nos guste, tenemos que saber cuál es la realidad y quién está en estos momentos aparentemente al frente de la Iglesia porque se lo permiten. Porque se lo permiten a pesar de estar viendo lo que está haciendo. Insisto, que la Virgen nos ayude. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.